Bien, empezamos la anterior clase viendo lo que era el análisis de varianza, que en realidad habíamos definido que es una prueba que nos permite a nosotros poder comparar varios promedios, pero al mismo tiempo, ¿sí? Para ello, empezamos primero cuando queremos comparar promedios, varios promedios, pero analizando una sola variable, un solo factor, ¿sí? Para ello hicimos una prueba, ¿no? Eh, en este caso, por ejemplo, lo que se hizo fue comparar el promedio de varias máquinas, la velocidad de fabricación de varias máquinas, ¿no? Entonces tenían algunos datos de velocidades tomadas de cada una de las 5 máquinas, en este caso estamos analizando 5, y se hizo la comparación y se llegó a la conclusión final de que las velocidades de las 5 máquinas eran diferentes. A esa conclusión se llegó la anterior clase en este ejercicio, de que no son iguales los promedios. Bueno, aquí lo importante aquí es que si se hubiera demostrado que las 5 máquinas tienen el mismo promedio, pues entonces no hay nada más que indagar, que investigar, son iguales los 5 promedios de las máquinas, los promedios de las máquinas, son iguales los promedios de las 5 máquinas. Pero en este caso que hemos rechazado y que hemos determinado que existen diferencias entre las velocidades de las 5 máquinas, que las 5 máquinas no presentan las mismas velocidades, entonces sería importante indagar entre qué máquinas se encuentran las diferencias entre los promedios. Es decir, la máquina A si son 5 máquinas, A, B, C, D, E, y hemos determinado que hay diferencia en los promedios de velocidades de las 5 máquinas, les decía, sería importante saber entre qué máquinas están esas diferencias. Si A con B tal vez es igual, pero A con C ya es diferente. A con D tal vez otra vez son iguales los promedios, pero A con E ya es diferente. Y así sucesivamente, poder determinar entre qué máquinas se encuentran las diferencias. Eso lo hacemos por el hecho, vuelvo a recalcar, de que hemos determinado que sí existen diferencias entre las 5 máquinas. Hemos llegado a esa conclusión. Estábamos en la zona de rechazo y hemos determinado, por lo tanto, dice que las velocidades de las 5 máquinas son diferentes. Muy diferente hubiera sido que hubiéramos llegado a la conclusión de que las 5 máquinas tienen las mismas velocidades, pues entonces no tiene sentido que comparemos, porque no existe diferencia entre las 5 máquinas. Aquí vamos a aplicar este método que se llama comparación múltiple a posteriori para poder determinar entre qué máquinas están esas diferencias. Vuelvo a recalcar, si hubiéramos aceptado la hipótesis en el sentido de que todas las máquinas tienen los mismos promedios, no habría necesidad de realizar esta otra prueba que se llama comparación múltiple a posteriori para poder determinar entre qué máquinas están esas diferencias. ¿Ya? Bien, en este ejercicio que vimos nosotros hace un momento, que presenta cinco máquinas que íbamos a analizar el promedio, entonces, esta formulita, ustedes ya la conocen por probabilidades, que es la que se utiliza para hacer combinaciones, ¿sí? Eso nos permite determinar cuántas comparaciones, ¿no? Como vamos a hacer pareja de dos, pero son 5 en total, ¿no? Entonces cae 5 tratamientos, reemplazamos en esta fórmula, agrupadas de a dos, ese 2 lo colocamos en la parte inferior, eso nos permite determinar que hay 5 comparaciones. De todas maneras, ustedes en su máquina de calcular pueden usar esta tecla que dice NC N, si no me equivoco. Hay una tecla en su computador, en su calculadora, fíjense, busquen la tecla NCR, en la calculadora. El N es el total, son 5 máquinas que vamos a analizar, 5. Habiliten esta tecla, en algunas máquinas es directo, en otras hay que habilitarla con Shift, dentro del teclado se encuentra, le va a aparecer un C, una C, así, cuando habiliten esta tecla. Y R es cuántos elementos va a tener cada grupo. Nosotros vamos a comparar de 2 en 2, cada grupo va a tener 2 elementos. Y le colocan un 2. Y le dan Enter y van a ver que les va a salir 10. ¿Sí? Significa que hay, si son 5 y quieren agruparte a 2 en 2,
hay 10 grupos, en este caso comparaciones que ustedes pueden realizar. ¿Y cuáles son esas 10 comparaciones? Podríamos comparar A con B, A con C, A con D, A con E, B con C, B con D, B con E, C con D, C con E y D con E. Ni una se repite, ¿no? Porque es lo mismo comparar A con B que B con A. Entonces, no está el B con A. Es lo mismo comparar A con B que B con A. Son 10 comparaciones y ni una se repite que se pueden realizar. Bien, nosotros no vamos a hacer las 10 porque se nos hace muy largo, vamos a aplicar, porque en realidad son 4 los métodos que vamos a ver para hacer esta comparación múltiple a posteriori. ¿Ya? Vamos a usar el primer método. El primer método se lo conoce a través de test student. Puedes realizar la comparación múltiple a posteriori utilizando test student. Utilizando test student. ¿Sí? Ok. Les decía que hay 10 comparaciones que se pueden realizar. Empecemos comparando A con B. Fíjense esta primera, A con B. ¿Sí? Muy bien, vamos a comparar A con B. Planteemos nuestras hipótesis entonces. Decimos, si el promedio de A menos el promedio de B es igual a 0, ¿qué significa que son iguales los dos promedios? Si A menos B es diferente a 0, es que hay diferencia entre estos dos promedios. Eso es para identificar entre qué máquinas se encuentran las diferencias. Es una prueba bilateral, ¿no? Usamos una prueba de doble cola bilateral, ¿no? Y vamos a trabajar al 95% en la parte central, el 2,5% a la izquierda y otro 2,5% a la derecha, ¿no? Claro que el acumulado hasta aquí es 2,5 y el acumulado hasta aquí es 97,5, ¿no? Más de 2,5 completa el 100. Entonces, entramos a nuestra tabla de Test Student. Recuerden que en Test Student ambos valores son iguales, solo que la derecha es positivo y el de la izquierda es negativo, con grado de libertad de n menos k. N es la cantidad total de datos, k es la cantidad de columnas que analizamos en nuestro ejercicio, en nuestra tabla. Estamos trabajando con los mismos datos del ejercicio anterior, de todas maneras, para que se acuerden, voy a volver a mostrar la tabla. Aquí está nuestra tablita, aquí. Esta era nuestra tabla que estábamos analizando. N es la cantidad total de datos, que es 39, y K es la cantidad de columnas o tratamientos. 1, 2, en este caso, máquinas que vamos a comparar. 4, 5. Un N total de 39 y K, que es la cantidad de columnas o tratamientos, es 5, ¿cierto? Ya volviendo para atrás nuevamente, bueno, para el ejercicio siguiente, entonces nos pedía el N menos K, de ahí sale el 39 y de ahí sale el 5, ¿no? Esto nos da 34. Entonces, en la tabla de Test Student, al 97,5 y con 34 grados de libertad, los que estén con su tabla de Test Student, si quieren, pueden, por favor, para que la... Muy bien. Voy a compartir la tabla de Test Student. Esto me tapa la vista acá. ¿Qué hice? Está, ok. ¿Me confirman, por favor, si la ven la tabla de Test Student? ¿Se ve, no, la pantalla? Sí, Se se ve, ve, ingeniero. ingeniero. Ok, entonces dijimos al 97,5 con 34 grados de libertad, seguramente vamos a tener que interpolar bien entre estos dos valores, un N de 30 y de 40, voy para arriba de nuevo, acá está, esta es la columna. Aquí, estos dos valores. Voy a borrar un poquito esto para que me acuerdes. Estaría entre 2,042 y 2,021, ¿no? Porque estamos buscando aquí para el 34 que no tenemos. Habría que interpolar, ¿ya? Esa interpolación nos sale 2,034. 2,034. Lo que se han olvidado un poquito cómo se interpola esas cositas, hay que darle una repasadita, por favor. ¿Ya? 2,034. Recordemos que a la derecha es positivo. Por lo tanto, a la izquierda, toma el mismo, eso no dice test students, acuérdense, a la izquierda es también el mismo valor, pero negativo. Bien, ya tenemos nosotros los dos, ya tenemos
Ya tenemos los dos valores críticos. Encontremos nuestro valor de prueba. El valor de prueba lo hacemos con esta fórmula, ¿sí? Donde acá tenemos el promedio, la diferencia de los promedios. Estamos comparando A con B, por eso estamos colocando aquí A, estamos colocando B. Estos son los promedios de las muestras, de las máquinas, ¿no? Promedio de A, promedio de B. Esos dos valores, ¿dónde los tenemos? En el cuadro que vimos hace un momento arriba nuevamente. Voy a volver a subir, por favor. Fíjense, acá. ¿Dónde está? Aquí, esta fue la tabla con la que trabajamos. Tenemos los totales, los N, aquí están los promedios de máquina A y de máquina B. 74.43 y 95.25, ¿ya? Para no estar subiendo y bajando, más adelante, fíjense, acá tenemos el promedio de C, el promedio de D y el promedio de E, ¿ya? Estoy en el texto, por si acaso, en la página 208, para los que están con el texto. Ya no ve, estos son los promedios, en este caso A con B, acá tenemos A y B. Perfecto, entonces, vuelvo al ejercicio y reemplazo es el promedio de A y el promedio de B. Esta es la diferencia de promedios poblacionales. Esta está en nuestra hipótesis, es cero, ¿no? Es cero. ¿Qué era el CME? ¿Alguien se acuerda qué era el CME? Cuadrado medio debido al error, CME. ¿Dónde está este dato? En nuestra tabla NOVA. Fue la tablita NOVA que se hizo, el CME. Veamos la tablita NOVA. Está por acá, aquí está nuestra tabla NOVA. Este es el CMC, que es el cuadrado medio para las columnas, el CME, cuadrado medio para el error, y cuadrado medio total, que dijimos cuando vimos esto que no había necesidad de calcularlo porque no lo íbamos a necesitar. Pero aquí está el cuadrado medio debido al error, 8.29. Ahí sale ese dato. Ahí sale ese dato. Fíjense, este se sube y baja, no es complicado, ¿no? Acá está, 8.29. 8.29. ¿Y qué es este 7 y este 8? La cantidad de datos que tenemos en la columna A, que eran 7 datos, y la cantidad de datos que tenemos en la columna B, es decir, en tratamiento B, que son 8. Y eso lo pueden corroborar en la tabla. Eso en la tabla de datos que tenemos al comienzo del ejercicio, que fue que vimos el otro día. Eso nos genera un estadístico de prueba de menos 13,17. Menos 13,17. Con ese valor de menos 13,17, nos vamos aquí a nuestra gráfica, el menos 13,17, sabiendo que la zona de aceptación es desde el menos 2 hasta el 2 positivo, negativo, este menos 13,17 para el otro lado, perdón, para este lado. El menos 13,17 estaría aquí, ¿cierto? En la zona de rechazo. Menos 13. Si la zona de aceptación viene desde el menos 2,034 al 2,034 positivo, el menos 13 está en la zona de rechazo. Entonces, ¿qué significa? Que nuestro estadístico de prueba se encuentra en la zona de rechazo, por lo tanto se rechaza H sub 0. Existen suficientes evidencias para afirmar que el promedio de las velocidades de la máquina A y B no son iguales. Estamos rechazando H sub 0, no son iguales. Que entre A y B existen diferencias. Bien, esa fue la comparación de A con B. Ahora vamos a hacer la comparación A con C. Sería exactamente lo mismo, ¿no? Ahora planteamos nuestras hipótesis, pero ahora ya en función a la máquina A y a la máquina C. Encontramos nuestro estadístico de prueba, que en realidad en este método de TestStudent va a ser la misma gráfica para las 10 comparaciones que podemos realizar a través de este método. Hacemos una sola vez el estadístico crítico, nos sirve para las 10, porque en realidad trabajamos al mismo nivel de confianza. Y no solo eso, sino que los valores críticos están en función también al n-k, que es lo mismo. Se vuelve a repetir, nuestra misma gráfica, nuestros mismos valores críticos para para las 10 comparaciones que podemos realizar. Hicimos un comienzo que son 10 comparaciones, ¿no? Lo que sí va a variar es nuestro estadístico de prueba, el que va a entrar y va a comparar. Acá tenemos la fórmula nuevamente que vimos hace un rato, ¿no? Pero solo que ahora la vamos a aplicar para utilizarla entre A y C. El promedio de las muestras de A y C la tenemos en la tabla, son estos valores, ¿verdad? Pero ahora este es el promedio de A y este es el promedio de C.
La diferencia de medias poblacionales, según otras hipótesis, pues es cero, ¿no? Acá está arriba, es cero. Esa diferencia de medias poblacionales. El cuadrado medio del error, recuerden que ya lo obtuvimos hace un momento, era 829. 1 sobre el tamaño muestral de A y 1 sobre el tamaño muestral de B. 7 son los datos en A y 9 son los datos en C. Perdón. Eso nos da un estadístico de prueba de 0,45. 0,45. Si el 0,45 venimos y comparamos acá, está en la zona de aceptación, ¿cierto? Porque la zona de rechazo viene desde el menos 2.029 hasta el 2.029. El 0,43 estaría en la zona de aceptación. ¿Qué es lo que aceptamos? La hipótesis nula. Aceptamos que el promedio de velocidad de A respecto al promedio de velocidad de B, pues son iguales. Son iguales, que no existen diferencias. Entonces decimos, estamos en la zona de aceptación, efectivamente. Se acepta H sub 0. Existe suficientes evidencias para afirmar que el promedio de las velocidades de las máquinas A y C son iguales. Eso al 5% de significación. Bien, fíjense que por este método de test student hemos realizado dos comparaciones, A con B, A con C. Deberíamos terminar de hacer todas las comparaciones posibles entre las 5 máquinas. A un comienzo vimos que son en realidad 10 comparaciones que se pueden realizar. Deberíamos hacer a las 10, pero se vuelve repetitivo, ¿no? ¿No? Entonces, hemos hecho solamente A con B y A con C. Y hemos visto que dos son iguales, las otras dos son diferentes. ¿Alguna consulta de este método de test student, chicos? Muy claro, ingeniero. Sí. Metales. Pero le decía que hay más métodos. Vámonos al segundo método. El segundo método se llama a través del intervalo de confianza. Y también podemos hacer las 10 comparaciones. Y vamos a repetir un poquito. Vamos a hacer A con B y me parece que hacemos A con C también. Manera de comparar con el primer método. De la misma manera, si decidiéramos usar este segundo método, deberíamos hacer las 10 comparaciones también, ¿no? Bien, con A con B, si bien vamos a hacer un intervalo, nos planteamos nuestras hipótesis para indicar que es la comparación que nos interesa realizar. Este es el intervalo que debemos utilizar, ¿sí? Aquí colocamos promedio de A con promedio de B, que son las dos que nos interesa elaborar su intervalo, ¿ya? Ahora, fíjense que aquí se vuelve a trabajar con el estadístico test student. Acá tenemos el test student del un extremo y el test student del otro extremo. Aquí está, fíjense, se entra con estos grados de libertad a trabajar. Si se dan cuenta, es exactamente el mismo que han utilizado en el primer método. El 2.029 que nos salió con 34 grados de libertad, donde 39, que es el N, la cantidad total de datos, y K, que en este caso igual a 5, que es la cantidad de tratamientos o de columnas tenga el ejercicio. Estábamos analizando 5 máquinas, pero eso que hay 5 columnas, ¿no? Ahora, lo que así yo les había comentado cuando estábamos en intervalos de confianza en nuestro primer tema. Este valor de test student sabemos que a la derecha es positivo, a la izquierda es negativo, ¿no? Entonces, no es que aquí en el intervalo de confianza, no es que aquí me le vayan a colocar negativo y digan negativo con negativo es positivo. Es decir, ya está aquí el signo introducido. En realidad estos valores de test student se los coloca en forma absoluta para que ustedes me entiendan así. ¿Ya? Entonces ya está introducido el negativo. Tengamos ese cuidado. Porque de lo contrario va a quedar igual a ambos lados, pues no, positivo, positivo, si hacemos eso. Bien, veamos. Estamos comparando promedio de A con promedio de B. Fíjense, reemplazamos ahí y reemplazamos ahí. Los dos promedios de A y de B. Y al otro lado también hacemos lo mismo. Reemplazamos aquí y reemplazamos acá. ¿No? Entonces esto ya está reemplazado y esto ya está reemplazado. Este valor de test student para ambos lados es 2.029, ya está introducido acá y está introducido acá. Perfecto. El CME, el cuadrado medio del error, en el primer método vimos más arriba que era 8.29, ¿cierto? Ambos lados ya está reemplazado aquí y está reemplazado acá.
Los tamaños, la cantidad de datos, el tamaño de la muestra en cada uno de los datos, de A y de B. En A eran 7 datos, en B eran 8 datos. Reemplazamos a la izquierda y reemplazamos a la derecha. Bien, resolviendo todo eso, para darle un valor, nos sale de la izquierda menos 23,89 hasta menos 17,84. Ambos negativos. ¿Sí? Bien, a ver, aquí atiéndame un ratito lo que les voy a decir. Si el cero, escúchenme, el valor cero, el cero, está dentro del intervalo, se acepta H sub cero, se acepta la igualdad. Yo les pregunto, entre el menos 23,89 y el menos 17,84, en ese intervalo, ¿está incluido el cero? No, No está, ¿cierto? No está el cero incluido ahí. Entonces, no hay ninguna posibilidad que este intervalo esté incluido el cero, significa. Si no hay ninguna posibilidad que la diferencia de los promedios no dé cero. Porque si no da cero, la diferencia de los promedios que son iguales. Entonces, al no estar el cero dentro del intervalo que se genera la comparación de estas dos máquinas, no hay ninguna posibilidad de que, de que las dos máquinas sean iguales. En otras palabras, decimos nosotros, si quieren ustedes, rechazamos esto porque el cero no está incluido dentro de ese intervalo. Y al rechazar esto y aceptar esto, perdón, fue el, fue el, y al aceptar H1, aceptamos que la máquina A con B, a través de este segundo método, no tienen el mismo promedio de velocidad. No son iguales los promedios de la máquina A con B. Y es la misma conclusión a la cual llegamos con el primer método. ¿Sí? Bien. Vamos ahora a comparar por este segundo método A con C. Ahora acomodamos nuestro intervalo, fíjense, pero ahora en función a la máquina A y C. Nos planteamos nuestras hipótesis también. Nos planteamos nuestras hipótesis. Perfecto. Este estadístico del test student se repite también, lo calculamos una vez y es exactamente el mismo para todos los intervalos también. ¿Sí? Y vamos viendo, acá debemos colocar, fíjense, los promedios de A con C, que vamos a comparar A con C, reemplazamos aquí y aquí, aquí está, hemos colocado el promedio de A y de C, aquí también el promedio de A con C. Este valor de test student, el 2.029, que debemos reemplazarlo aquí y debemos reemplazarlo acá, aquí está, aquí y está acá, perfecto. El cuadrado medio debido al error, fíjense, era 8.29, si eso ya lo vimos hace un momento, 8.029, 8.029. Dentro de la raíz debemos colocar los tamaños muestrales de A y de C, ambos lados. Era 7 y era 9, ambos lados. Y obtenemos este intervalo entonces. Bueno, esto igual al 95%, únicamente nos está diciendo que estamos trabajando al 95%. ¿De qué nos sirve este porcentaje o este nivel de confianza en este segundo método? Pues con eso podemos encontrar pues nosotros acá, pues nuestros valores críticos, ¿no? Entonces, como estamos trabajando al 95%, entonces una orilla es al 2,5 y la otra es al 97,5, ¿cierto? Muy bien. Entonces, obtenemos ese intervalo. Mi pregunta es, chicos, ¿el cero está dentro de ese intervalo? sí está. Está. Y si el cero está dentro del intervalo, se acepta H sub cero. Si el cero está presente, es que es posible que al comparar la máquina A con C, nos genere una diferencia de cero, es decir, que sean iguales. Como el cero está dentro del intervalo, por lo tanto, se acepta H sub cero. Que existe suficiente evidencia para indicar que la máquina A y C son iguales al 5% de significación, con la misma conclusión a la cual llegamos con el primer método. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Ok. Sí, Perfecto. ingeniero. Ok. Vamos al tercer método que podemos utilizar para comparar.
Es esta formulita de acá. Es esta formulita. Dice, el método se llama diferencia mínima significativa. Aquí también pudiéramos hacer las 10 comparaciones, ¿no? Me parece que hacemos una nomás en esta, porque es bastante sencilla esta forma. Dice lo que dice, sí, si toda esta expresión se cumple, ¿qué pasa? Se rechaza H sub 0. Bien, hagamos directamente la comparación, planteando nuestras hipótesis. Comparemos A con C. Si esto se cumple, se rechaza H sub 0. Si no se cumple, se acepta. ¿Ya? Bien. A ver, esta es una fórmula muy general. Aquí ya la hemos adecuado para A con C, ¿no? Acá los IJ y C, los dos promedios que estamos comparando, en este caso promedio A con promedio de C. NI, NJ son los tamaños muestrales de A y C, porque vamos a trabajar en función a y C. Ok, y reemplazamos. A ver, vamos a ir calculándolo poco a poco. Está aquí, ok. Dice, el promedio de A, promedio de C. Eso es lo que tenemos de la tabla. Era 74,43 y 73,8 al cuadrado. Luego el cuadrado medio debido al error es 8,29, eso ya lo vimos hace un momento. Los tamaños muestrales y cuántos datos tenemos en A y cuántos datos en C. 7 y 9. Arriba se multiplican y abajo se suman. Toda esa operación de la izquierda, es decir, resolviendo todo esto de aquí, nos da 0,18. 0,18. Ahora vamos a la derecha. A la derecha nos dice, encontremos el Fisher al 1 menos alfa. Ya, 1 menos alfa. Estamos trabajando al 95%, entonces al 95% tenemos que buscarlo ahora. Grados de libertad en el numerador 1. Ah, bueno, el 1. Grados de libertad en el denominador n menos k. N es 39, k es 5, 34. Esto nos dará 30 y 34. Entonces nos está diciendo que en la tabla Fisher al 95%, con ese 1 siempre va a estar 1 ahí en este método, ya por si acaso. No es que lo hayamos calculado en ninguna parte. 1 como grado de libertad del numerador. Grado de libertad del numerador 1, grado de libertad del denominador de 34. Vamos a nuestra tabla Fisher, 1 y 30. Al 95%, acá está el 95%, pero nos dice un grado, al 95%, un grado de libertad en el numerador y 34 en el denominador. Tendría que estar entre estos dos valores, ¿no? Entre 30 y 40. Un grado de libertad en el numerador, en la tabla del 95%. Habría que interpolar acá, ¿no? Entre 401,71 y 4,085. El 34, pues así a ojo de buen cubero, 15 de 200, no sé, un 4,4, no, pues estoy mal, un 4,12, 4,13 más o menos debe dar. La verdad es que no, ¿no? Entonces, veamos cuánto nos da. Ahí está, 4,1306, 4,416. Ya interpolando un poquito. Bien, 4,13. Perfecto. Ahora, pero vamos a analizar lo que habíamos notado hace un momento. Y aquí ya hemos encontrado estos valores. Dice, a ver, si esto de acá, que es igual a 0,18, es mayor a esto de acá, que es 4,36. Pregunto, ¿es mayor? No. No es mayor. Si fuera mayor, se rechaza. Si fuera mayor, si se cumple. Como no se cumple, por lo tanto, se acepta. ¿De acuerdo? ¿Qué se acepta? H sub 0. Se acepta la igualdad de la máquina A con la máquina C. Es decir, que la máquina A y C generan promedios iguales. Y hemos llegado exactamente a la misma conclusión de A con C usando el primer método y el segundo método, donde se hizo también la comparación de A con C, y en los dos métodos se aceptaba la igualdad. Por el tercer método lo estamos ratificando también. ¿Alguna consulta, chicos?
Ingeniero, entonces para este método siempre se entraría con 1 para el numerador, ¿no? Sí, sí, Para Fisher. para el numerador. Ya, gracias. Es un número fijo, ¿sí? Como grado de libertad del numerador, en este método usamos el 1, ¿sí o sea? ¿Ya? Ok, perfecto. Bien, vamos al cuarto método. El cuarto método se llama a través del método Scheffer, ¿sí? Igual tenemos una relación, dice, vamos a rechazar h sub 0 si se cumple esto. Vamos a rechazar h sub 0 si se cumple esto. Bueno, vamos a comprar la máquina A con la máquina B. Planteamos nuestras hipótesis. No. Fíjense que esta diferencia que plantea aquí está dentro del valor absoluto, por si acaso, ¿no? El promedio de A menos el promedio de B, de valor absoluto. Vamos a comparar A con B. Dentro del, luego, eso sí es mayor, dice, a la raíz K menos 1. ¿Qué cosa es K? La cantidad de columnas, 5. Pero aquí hemos colocado los dos promedios. K es la cantidad de columnas, son 5 columnas, 5 máquinas. Cuadrado medio debido al error es 829. Los tamaños muestrales de A con B y de B, de 7 y de 8. Y aquí debemos encontrar un valor Fisher, que, fíjense, es igual el valor Fisher, 1 menos alfa, K menos 1, K es la cantidad de columnas, yo lo hice un poquito más grande, creo. K es la cantidad de columnas, eran 5 tratamientos, menos 1, 4. Estamos con 4 grados del numerador. N menos K, 39 menos 5, ¿se acuerdan? Es 34. En la tabla del 95%, de 1 menos alfa. Entonces, en la tabla del 95%, 4 grados de libertad en el numerador y 34 en el denominador. Aquí está. 4 grados de libertad en el numerador, dijimos, es esta columna. Y 34 en el denominador. Estaríamos hablando entre estos dos valores. Entre 269 y 206. No tenemos para 34, hay que interpolar. 2.65, entre 265 y 266, creo que está, ojo, de buen cubero. Veamos cuánto nos salió, 265 efectivamente, ¿no? Bien, entonces reemplazamos y esta diferencia de la izquierda nos sale 2087. No nos olvidemos que está dentro del valor absoluto. De la derecha, otra expresión de la derecha, nos sale 4.85. ¿Qué nos dice acá? ¿Qué dice la regla general? Que si esto se cumple, es decir, que si el factor de la izquierda es mayor al de la derecha, rechazamos h sub 0. Si es mayor, veamos acá abajo, ¿es mayor? Sí. El de la izquierda Sí. sí es, efectivamente, el de la izquierda sí es mayor al de la derecha. Por lo tanto, rechazamos h sub 0. Y al rechazar h sub 0, estamos rechazando la igualdad, ¿no? Entonces, existe suficiente evidencia para afirmar que el promedio de las velocidades de las máquinas A con B no son iguales al 5% de significación. La misma conclusión a la que llegamos con el primero y con el segundo método también, cuando hicimos A con B. Habíamos determinado que no son iguales. Bien, pero eso comparando A con B. Comparando A con C, y recuerden que A con C hemos comparado por los anteriores 3 métodos, y en los 3 métodos hemos llegado a la conclusión que son iguales la velocidad de la máquina A con C. Aquí seguramente se tiene que ratificar eso. Planteamos nuestras hipótesis. Ahora compramos A con C, que estamos colocando los promedios de A y de C. K es la cantidad de columnas, tratamientos, 5. Cuadrado medio del error, 8.29. Pero ahora los tamaños muestrales de A y el tamaño muestral de C, 7 y 9. Este valor Fisher se repite, pues, ¿no? Y en este método, en realidad, este valor Fisher se va a repetir para las 10 comparaciones posibles, ¿no? Porque es el mismo, 2.65, recuerden que calculamos en el anterior ejercicio. Muy bien. El valor de la izquierda, fíjense, la diferencia de la izquierda, nos sale, cambié de color, me gusta,
Nos sale 0,63. 0,63. ¿Sí? 0,63. El de la derecha nos sale 4,72. ¿Qué nos dice la regla general? Vamos a ver. Dice, si el factor de la izquierda es mayor al de la derecha, se rechaza. Si el de la izquierda es mayor al de la derecha, se rechaza. Pregunto, ¿el de la izquierda es mayor al de la derecha? No es este acá, en este. ¿El de la izquierda es mayor al de la derecha? No. No. Entonces, no se rechaza. No se rechaza, es decir, se acepta. Se acepta H sub 0. Y al aceptar H sub 0, estamos indicando que se acepta el hecho de que las máquinas AIC tienen promedio de velocidades iguales o similares al 5% de significación. ¿Se entiende este método, chicos? Sí, Sí, ingeniero. entiendo, ingeniero. Ok.